Las leyendas son el medio más antiguo que conocemos para conocer historias. Conocemos historias solo por el simple hecho de que nos las han contado, y aquí es donde las leyendas cobran magia. En la actualidad, los mitos no son solo cosa del pasado, ya que con el auge de Internet, estamos precisamente más familiarizados que nunca con ellos. Los videojuegos son sin duda un medio muy eficaz para contar historias, y por supuesto tienen sus propias leyendas. Muchas buenas historias las hemos podido vivir con un mando entre las manos, y muchas de ellas, sin saberlo, esconden sus propias oscuras leyendas. En esta ocasión os traemos una recolección de algunos mitos y leyendas sobre videojuegos malditos, o dicho de otra manera, videojuegos que supuestamente tuvieron algunas coincidencias con la realidad por más extrañas que parezcan. Hey guys, how's it going? Welcome to Delusionals Arcade. In this episode we're going to feature Polybius. Cuando las salas recreativas estaban a punto de conseguir la mayor popularidad en los 80s, Polybius, un juego creado por el estudio Cines Lost Gen, destacó entre muchos otros en las salas de la ciudad de Portland, Oregon. Su peculiar aspecto gráfico con colores y abundantes efectos luminosos, no tardó en hacerse popular entre los jugadores. Tras el éxito en las salas, muchas personas adictas al juego dijeron encontrar mensajes ocultos en el juego. Mensajes como no pienses, suicídate, confórmate eran parte de este tipo de mensajes que encontraban sus jugadores de forma subliminal en el juego. De hecho, el propio estudio ha indicado en alguna ocasión que cree que Polybius fue un experimento del gobierno de los Estados Unidos para manipular el cerebro de muchos jóvenes. Y es que además de tener controvertidos mensajes en el juego, muchos jóvenes indicaron que sentían una gran adicción al juego, e incluso presentaban malestares físicos y psicológicos al jugarlo, entre los más comunes: ataques epilépticos, mareos, náuseas, depresión y en algunos casos la muerte. No solo eso, sino que supuestamente, y como cuenta la leyenda, muchos jugadores de la época indican que vieron a unos hombres de negro entrando en las salas de juego para cambiar las opciones del juego para obtener datos de sus jugadores y hacerlo aún más adictivo. Lamentablemente no se pudo investigar mucho respecto al misterio de Polybius, ya que poco después de su lanzamiento, el juego fue retirado de las salas. Attack the humanoid. Berserk. Con el auge de los robots en la industria del cine, los videojuegos no podían permitirse quedarse atrás en una época tan capitalizada. Fue en 1980 cuando Stern Electronics desarrolló el juego Berserk, un shooter que se publicó en su versión arcade para Atari 2600. El título es conocido no solo por ser uno de los primeros shooters de la época, sino por ser también el título pasó a la historia por ser el primer videojuego en causar la muerte a un jugador. Un caso real, donde Jeff Daley de 17 años perdía la vida de un ataque al corazón en 1981 justo después de conseguir y registrar su puntuación más alta en el juego: 16.660 puntos. Poco tiempo después, se relaciona el juego con otra muerte, la de Peter Bukowski de 18 años mientras justo registraba su puntuación en el juego. Ambos chicos eran jóvenes y sin problemas previos de salud. Los fenómenos causaron tanto revuelo a nivel mediático, que el forense Mark Allen concluyó que en la autopsia se evidenció que dichos jóvenes no padecían ningún problema de salud, sino que la posible causa de la muerte fue por el alto nivel de estrés que el juego planteaba a sus jugadores. Explica que, aunque la autopsia reveló tejido cicatricial insospechado en el corazón de sus víctimas, que tenía al menos 2 semanas de edad, afirmando que de hecho es posible que el estrés del juego desencadenara el ataque en el corazón de los jóvenes. En torno al juego se rumorearon más muertes de otros jugadores relacionadas con el juego y años después, el juego llegó a causar incluso el asesinato en 1988 de Edward Clark, una de sus últimas víctimas reconocidas después de recibir diferentes puñaladas por una pelea poco después de guardar su última puntuación en el juego.
Tabo. The Sixth Sense. Tabo es un título de NES desarrollado por Rare donde podemos obtener una lectura de cartas del tarot en tiempo real. Después de solicitarnos el nombre y edad, las cartas nos predicen el futuro de la misma manera que se obtiene en cualquier baraja de tarot normal. Una de las particularidades del juego es la presencia encubierta de símbolos de religiones, cruces célticas, imágenes de desnudos, y otros que sin duda hoy en día no pasarían por ningún órgano de censura y que desde luego, es difícil entender que estuviese bajo la licencia de Nintendo. Los mitos y leyendas que arrastran a Tabo se debe a que el juego predijo la trágica muerte de algunos jóvenes jugadores, y que poco después se produjo en extrañas condiciones. Muchos jugadores se tomaron en serio el juego y las recomendaciones que se encontraban en el manual del mismo donde podemos leer: no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Tabo, ni de ningún efecto, influencia, o milagro que pueda producir en relación con el juego. El misterio de Tabo confirmó que el juego anunció la muerte de algunos jóvenes, que por ende, supuestamente fallecieron. Nintendo, el gran aliado de la censura y de lo políticamente correcto, ante la situación y para evitar posibles demandas, decidió retirar definitivamente el juego de su catálogo. Un juego que quedará en la memoria de la compañía como uno de los juegos más polémicos del siglo pasado. Pokémon. En 1996 llegaba Pokémon en nuestras consolas portátiles, uno de los grandes éxitos de Game Boy de la mano del estudio Game Freak. Un juego que arrasó en ventas y que cautivó a muchos con sus adorables Pokémon y jugabilidad al estilo RPG. En esta ocasión nos ubicamos poco tiempo después de su exitoso lanzamiento en Japón, un verano que registró 107 suicidios de jóvenes y niños de edades comprendidas de los 6 a 12 años. Todos tenían algo en común: estaban tremendamente enganchados a Pokémon. Y es que el juego, conocido por sus característicos simpáticos Pokémon, escondía una localización algo oscura y tétrica. Pueblo Lavanda es una localización que encontramos en el juego, donde podremos memorar el descanso eterno de los Pokémon fallecidos. Y sí, los Pokémon podían morir de manera definitiva, y en Pueblo Lavanda encontramos un gran cementerio Pokémon. Con una ambientación lejos de ser amigable, la música en su versión japonesa era aún más escalofriante y estridente, causando algunos extraños efectos en sus jugadores. Algunos de los síntomas que compartían era irritabilidad acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Poco tiempo después, algunos jugadores acababan sufriendo una depresión, cosa que, como todos sabemos, es extraño en esas edades, y en ese mismo estado psicológico los conducía al suicidio. Las investigaciones encontraron algo más, ya que los jóvenes que se quitaban la vida compartían que jugaban a Pokémon, revisaron el juego, y al parecer muchas de las víctimas antes de morir habían guardado su partida en Pueblo Lavanda. Después de que el caso llegase incluso a los medios, se ordenó a Game Freak arreglar la canción original de Junichi Masuda en las versiones del resto del mundo y en las restantes en Japón. Por si no fuese poco, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la misma compañía Game Freak, en la que un empleado facilitó un listado con nombres, fechas y síntomas de niños de entre 7 y 12 años que sufrían de diversos problemas médicos, supuestamente relacionados al jugar a su propio juego, Pokémon. El extraterrestre de Atari. Muchas de las leyendas relacionadas con los videojuegos no son nada en comparación con el misterio que ha rodeado durante mucho tiempo el título de Atari, el extraterrestre. La película de 1982 dirigida por Steven Spielberg, supuso un antes y un después en la infancia de toda una generación. En aquel entonces, la consola Atari estaba teniendo mucho éxito, así que no se esmeraron mucho en comprar una licencia para hacer un juego basado en la taquillera película.
Después de diferentes desmedidos acuerdos por parte de Universal Studios para llevar al título al éxito, la compañía le dio al equipo solo un mes para desarrollar el juego, puesto que lo querían tener a tiempo para la campaña de Navidad de 1982. Con un tiempo tan ajustado, era de entender que los resultados no serían los mejores. Y de hecho, así fue. El juego era de una calidad gráfica baja incluso para el estándar de la época y de una gran dificultad, que resultó ser un fracaso total. Ante esta situación, Atari, que tenía una previsión de ventas mucho mayor, al ver la negativa de la crítica y de los jugadores del juego, se quedó con un excedente de millones de copias de la adaptación de Steven Spielberg. ¿Qué hizo? La compañía se vio obligada a enterrar sus existencias restantes en un desierto de Nuevo México. Pese a muchas teorías, el 26 de abril de 2014, se confirmó que la leyenda realmente era cierta. Como parte de un documental de Microsoft realizado por el guionista Zack Penn, el sitio de entierro en Alamogordo, Nuevo México, fue exhumado. Mientras las cámaras rodaban atónitas, se descubrieron millones de copias enterradas en el desierto. Una escena que parecía irónicamente, nunca mejor dicho, una escena de otra de las aclamadas películas de Spielberg.